nombre es Mónica Eidy Casas León. Quiero dar un saludo a todas las personas que me escuchan en la emisora Armonía Estéreo. También dar un saludo a Jorge, a Fermina. Gracias por haberme invitado para contar mi testimonio. Hoy quiero dar una palabra que es el Salmo 23:4, que dice lo siguiente: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Me baso en este versículo porque he visto las maravillas de Dios en mi vida. He visto cómo Él me ha librado de la muerte con tantas cosas que me han sucedido, pero he visto la mano de Él en mi vida. Bueno, quiero comenzar contándoles pues que desde mis 12 años me comenzó la diabetes. Yo era una niña que pues uno a esa edad no entiende, no comprende esto que le sucede a uno, ¿no? Recuerdo que a mí me daba demasiada sed y yo, en vez de tomarme una limonada, algo que me nutriera, yo lo que tomaba era mucha gaseosa. Pues esto me afectó demasiado. Y cuando mis padres me llevaron al médico, pues fue preocupante porque yo me adelgacé muchísimo. Y cuando llegué al médico, los médicos me dijeron que tenían que hospitalizarme urgente porque me podía dar un coma diabético. Mis padres me llevaron a la clínica y allí de una vez me hicieron exámenes, me empezaron a aplicar insulina. Yo no entendía esto, no entendía el por qué me tenían que chuzar en la mañana, en la tarde, en la noche. Era algo muy difícil para mí y sé que para mis padres. Cuando me dieron de alta en la clínica, a mis padres les explicaron cómo debían aplicarme la insulina y con el tiempo mis padres me enseñaron a aplicármela yo sola. En ese tiempo pues yo era una niña y no comprendía el cuidado que debíamos tener con la diabetes. Recuerdo pues en esos momentos, como era una niña, pues yo iba, me compraba dulces a escondidas de mis padres, pero no sabía que esto iba a afectar mi vida. Recuerdo una vez que me hospitalizaron y los doctores me dijeron a mis padres que yo no iba a vivir, que tenían que pedirle mucho a Dios porque yo estaba muy mal. Yo recuerdo que no me podía mover, yo sentía cuando los médicos me abrían los ojos, pero yo veía totalmente blanco. No veía el techo normal, sino veía blanco. Y yo dentro de mí decía, pues no sabía, no entendía qué era lo que me estaba pasando. Yo no podía hablar, mis padres estaban afuera orando por mí con unos amigos, pues para que yo reaccionara, ¿no? Ellos estaban orando muchísimo por mí. Mi madre le dijo a mi padre que ella iba a entrar un agua, que Dios le había puesto en su corazón que me entrara un agua, pero mi padre le decía que no permitían entrar agua donde yo estaba. Mi mami me cuenta que allí había una doctora, ella no dejaba ingresar a nadie, pero hubo un momento que mi mami, como pudo entrar a donde yo estaba y ella empezó a llamarme, me llamaba, pero yo no reaccionaba. Yo ya llevaba varios días en coma. Entonces, pues cuando mi mami volvió a llamarme, yo escuchaba a mi mami muy lejos, demasiado lejos. Y entonces pues yo le apreté la mano a mi mami, como diciéndole que la estaba escuchando, pero yo no podía hablar. Como a la tercera vez que mi madre me llamó, yo ya pude levantarme y sentía demasiada sed, tanto que le dije, mami, tengo mucha sed, y mi mamita me dio agua y yo me tomé esa agua como si estuviera en un desierto, y eso para mí fue muy agradable, tomarme esa agua. Y pues por algo veo ahí también la misericordia de Dios que le puso a mi mami que me entrara esa agua, ¿no? Cuando terminé de tomar el agua, pues allí entró una doctora y le dijo a mi mami que ella no me podía dar nada, y pues estaba asustada porque pues yo me había levantado y decía que ella no lo podía creer. Me mandaron a hacer exámenes. Recuerdo tanto que un doctor me dijo que había pasado el Niágara en bicicleta. Pues allí pude ver la misericordia de Dios en mi vida y sé que mis familiares también la vieron. Una cosa es lo que dicen los médicos y otra cosa es lo que tiene Dios para nuestras vidas, ¿no? Es algo muy importante. Con el transcurrir del tiempo, pues yo ya tenía la edad de 18 años. Allí yo trabajaba ya, estudiaba, tenía muchos sueños en mi vida, ¿no? Terminar de estudiar, tener un esposo, tener mi casa. Yo creo que toda mujer tiene ese sueño, ¿no? Y siempre pues he sido una mujer emprendedora, ¿no? Pero tú eres quien decide si sigues o te quedas en tus problemas, nadie más. Tú eres quien te pone la meta para hacerlo realidad. Me afectaron mis ojos, me salieron cataratas
y tuvieron que hacerme una cirugía. Primero me operaron el ojo derecho, el doctor que me operó ese ojo, pues bien, quedé bien, gracias a Dios, pero cuando me hicieron la cirugía del ojo izquierdo, el doctor dijo que mi ojo no tenía membranas que soportaran el lente, bueno, dijo muchas cosas. La verdad yo no quería que él me operara, pero pues tocaba porque pues fueron médicos diferentes. El que me operó mi ojo derecho fue un doctor y el que me operó el ojo izquierdo fue otro, y no quería que ese doctor me operara. Entonces pues cuando salí el médico dijo que no, que las membranas no habían soportado el lente, y con el tiempo empecé a perder la vista. Yo recuerdo que estaba acostada. Cuando me desperté le dije a mi madre: "Ma, no veo". Mi mami prendía las luces por todo lado, pero no, yo no veía absolutamente nada. Para mí eso fue muy difícil y sé que para mi familia también, pero gracias a Dios tuve el apoyo de mi familia. Fue algo muy, muy importante. Pienso que cuando una persona se encuentra en una situación difícil, si la familia lo apoya a uno, uno sale adelante, pero cuando uno lo dejan a un lado es muy difícil. Pero yo gracias a Dios tuve el amor de mi familia y pude salir adelante. La verdad esto me afectó muchísimo. Duré encerrada 2 años en mi casa, no salía, apenas salía a tomar el sol, volvía y no entraba. Era una situación muy difícil, y lo más triste es que al año de haberme quedado sin ver, me empezaron a hacer hemodiálisis, y eso también fue muy duro para mí, porque yo decía: ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tantas cosas en mi vida? Pero pienso que Dios sí sabía por qué hacía todas estas cosas. Hay una palabra que dice que la maldición se convierte en bendición, y yo lo he podido ver porque pues me quedé sin ver, y gracias a Dios yo no veía cómo me hacían la diálisis. Yo iba, dormía tranquila, relajada, salía, y mis compañeros salían muy mal. Yo era la única que salía muy feliz de allá de esas hemodiálisis. Con todo esto que estaba pasando, me dieron una palabra que es Jeremías 33:3-6, que dice lo siguiente: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. He aquí que yo les traeré medicina y los curaré, y les traeré abundancia de paz y de verdad. En ese momento yo no entendía por qué me daban esta palabra, ¿no? Yo sentía que todo se me estaba derrumbando, que mis sueños, mis metas, era una situación muy difícil. Yo era muy joven y yo pensaba: ya nadie se va a fijar en mí. No pude terminar de estudiar ventas, mercado y publicidad, que era lo que estaba estudiando en ese momento. Me quedé pues obviamente sin empleo. Fue una situación súper difícil para afrontar, ¿no? Pero con Dios todo lo podemos. Pues al año de haberme quedado sin ver, recuerdo tanto que empecé a inflamarme demasiado. Una vez bañándome me empecé a quedar sin aire, me tuvieron que llevar de urgencias. El doctor le dijo a mis padres que debían hacerme urgente una hemodiálisis porque si no yo podía morirme, pero teníamos que poner una tutela. Eso fue algo muy complicado. Cuando mi padre nos dijo a mi mami y a mí que me iban a hacer hemodiálisis, pues para nosotros eso era algo terrible. Entonces nosotros decíamos que no, yo no quería que me hicieran absolutamente nada. Yo les decía que preferible que me dejaran morir así que hacerme una hemodiálisis. Yo pensaba que eso era muy terrible, ¿no? Como mi mami y yo no estábamos de acuerdo para que me hicieran la diálisis, pues entonces mi padre fue el que firmó la autorización y empezaron a hacerme la diálisis. En ese momento yo no sabía lo mal que estaba, y pues si yo no me dejaba hacer las diálisis podía morir, ¿no? Esa vez duré hospitalizada 1 mes, me hacían diálisis 4 horas, día intermedio, y pues era muy complicado. Yo duré en esto 6 meses. Mi padre era el que me hacía las diálisis. Me la hacía todos los días, en la mañana y en la noche. Era una situación muy, muy, muy complicada porque es de mucho cuidado, debía cuidarme muchísimo, pero pude salir de esto gracias a mi padre, porque pues Dios le puso en su corazón para que me donara el riñón. Mi padre se hizo exámenes, salimos compatibles el 90%, y empezaron a programar pues la cirugía. Tuvieron a mi padre primero, mi mamá estaba ahí pendiente de los dos. Cuando subieron a mi padre nos pusimos a orar por mi mamita para que Dios le protegiera, y también pues también oró mi mami por mí para que Dios también guardara mi vida. Cuando fueron a la habitación pues sentí un poco como de miedo, pero bueno, me subieron a la sala de cirugía. Recuerdo tanto que había una enfermera y oré por ella, dice que recibiera a Dios en su corazón. Eso fue algo muy bonito. Recuerdo que los médicos me dijeron que me iban a poner una
careta y que respirara profundo. Y pues yo lo hice y me inyectaron algo en el brazo y ahí quedé dormida. Mi padre me cuenta que cuando él despertó, las enfermeras estaban poniendo un desfibrilador y mi papá empezó a hablar por mí porque de una pensó que pues era yo la que estaba mal. A mí me dio un paro cardiorrespiratorio, entonces tenían que ayudarme, ¿no? Y mi madre estaba mientras orando afuera porque ya le habían avisado que yo estaba mal. Me intubaron y pues yo la verdad no entendía absolutamente nada. Cuando yo desperté, recuerdo que había una tía, ella me habló, cuando yo abrí los ojos me habló y me estaba explicando lo que me había sucedido. Llamó a mi mami entró, uno se siente como raro porque me tenían amarrada. Al momento llegó mi padre en una silla de ruedas y me dio alegría escucharlo. Y mi papá me decía que cómo me encontraba y yo le movía la cabeza que bien porque no podía hablar. La verdad no sé cuánto tiempo estuve dormida, pero le agradezco a Dios porque Él siempre ha estado ahí conmigo. También le doy gloria a Dios por la vida de mi padre porque Él volvió a darme vida, ¿no? En todo este proceso yo duré 2 años encerrada en mi casa y recuerdo tanto una tía me dijo que por qué no me rehabilitaba, ¿no? Que pues yo no era la única persona invidente que fuera, que conociera gente en mi misma situación. Entonces mi padre me llevó, fuimos y averiguamos en crack. Allí aprendí a utilizar el bastón, a movilizarme sola, aprendí el braille, aprendí muchas cosas que uno dice, uno al principio piensa que es la única persona en este planeta que está mal, pero uno puede darse cuenta que no, que hay muchas personas en la misma situación de uno. En ese centro de rehabilitación dura unos 6 meses donde te enseñan lo que les había dicho antes, el braille, hacer obras de arte con arcilla, enseñan también a que tú andes solo como persona invidente, puedas caminar solo, a ser más independiente, ¿no? Y uno se puede dar cuenta que también hay niños y que todas las personas son felices y como que esto se le pega a uno, ¿no? Es algo agradable. Allí me puedo dar cuenta que hay personas que pasan situaciones más difíciles que lo que uno está pasando. Me puedo dar cuenta que el ser una persona en condición de discapacidad no es una limitación. Los límites los somos nosotros. Allí aprendí a cocinar, a barrer, a organizar, a conocer, a cómo uno conoce su ropa, todo lo aprendí allí y eso es algo importante, ¿no? Es un proceso que uno como persona en condición de discapacidad visual debe pasar. Y también veo que se cumple la palabra que Dios me daba, Jeremías 33:3-6, declama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces y te traeré medicina y os curaré. Es algo tan importante porque pude ver que Dios me sanó por medio de la medicina, porque mi padre me donó el riñón y pues duré 15 años con el riñón, gracias a Dios. También veo que pues el quedarme sin ver fue un propósito de Dios, ¿no? Porque si yo no me hubiera quedado sin ver, no tendría el esposo que tengo, no lo hubiera conocido. Y le doy gracias a Dios también por ese hombre que él me dio. Álvaro Rincón Aguilar es una gran persona, él cuida de mí, también me ha ayudado mucho. Y recuerdo cuando lo conocí, él dice que se enamoró a primera vista, pero lo chistoso es que él no ve. Entonces es algo muy bonito. Pienso que es un amor más puro porque uno no se está fijando en el físico, si es chusco, si es bonita, no, es en lo que tiene su corazón, en lo que uno se fija, ¿no? Entonces pienso que es un amor más puro. Ya llevamos con mi esposo 11 años de casados, lo que les decía anteriormente, ¿no? Al principio, que a veces uno piensa que se le derrumba todo, que ahora quién se iba a fijar en mí, pero veo que pues mi esposo se fijó en mí, a pesar de mi situación y de la de él, pues Dios nos unió. Otro testimonio grandísimo es que Dios es nuestro papá, el que nos paga todo lo que nosotros le pidamos. Ahorita estoy estudiando negocios internacionales en la Universidad Santo Tomás, voy en 7º semestre, paso para 8º y mi esposo también está estudiando en la Santo Tomás Derecho. Entonces esto es algo grande que podemos ver la gloria de Dios hasta en eso. Vemos que Él es quien nos sustenta, Él es quien nos provee día a día. Entonces, si tú estás pasando alguna dificultad, pídele a Él,
clámale a Él, que Él te responderá, y te lo digo por experiencia. Entonces, que Dios los bendiga. Me pareció maravilloso poder compartir con ustedes este testimonio y les mando un abrazo a todos. Mil bendiciones. Gracias Jorge, gracias Fermina por la invitación. Los amo mucho. Mil bendiciones.